Comenzamos a hablar acerca de los pensamientos y cómo nosotros sujetarlos en obediencia al Señor, y quisiera simplemente hacer un pequeño contexto con lo que veníamos conversando. Ruego su atención. Estábamos hablando que todos los seres humanos tenemos una voz en el universo del yo con la que dialogamos. Le bajamos un poquito al piano si es tan amable. Con la que dialogamos constantemente, con la que conversamos. Y es lo que se llaman voces internas o diálogos internos, más bien, diálogos internos en el universo del yo. Pero por alguna situación, ambiente familiar, cultura o trauma, permitimos que esa voz interna comience a mutar y se vuelva en una voz negativa. Una voz negativa como: eres feo, tonto, torpe, no sirves para nada, esa oportunidad no es para ti. Cualquiera lo puede tener, tú no. Y comienza a generar una esclavitud en nuestro universo interno que nos domina. Pero también estuvimos hablando de voces externas o voces de origen espiritual. Entonces hay personas que sienten pensamientos intrusivos en su vida, y no son pensamientos que surgen de sí, sino que son semillas espirituales o dardos que el enemigo lanza para que nuestra mente entre en confusión, pensamientos de origen demoníaco. Pero hablábamos también de personas que dicen que escuchan voces por la noche, que escuchan voces en el día y se sienten asfixiados. El campo clínico lo llama esquizofrenia, y muchas personas terminan en lugares que llaman clínicas de reposo o clínicas mentales, porque están lidiando con un trastorno psicológico mental, donde se siente asfixiado o asfixiada por voces que lo están atormentando. Pero no solo lidiamos con las voces personales negativas, con las voces de origen demoníaco o en otros casos físicas, sino que también tenemos que lidiar con las voces externas. Las voces externas son las voces que nos quieren definir o nos quieren etiquetar de qué somos usted y yo, y eso nos imposibilita para enfrentar claramente la vida, los desafíos, porque escuchamos voces incorrectas acerca de nosotros. Entonces, cuando aceptamos esas voces, las llevamos al corazón y comienza a ser una construcción de nuestra personalidad que nos lleva no al avance, sino al deterioro. El miércoles hablábamos de fortalezas mentales. Cuando un pensamiento se sostiene, San Pablo dice que termina convirtiéndose en un argumento, una idea que finalmente es una fuerza en la mente de la persona, que derribarla no es fácil. Entonces el planteamiento de San Pablo es usar unas armas espirituales para poder derribarlas y poderlas someter y llevarlas cautivas a Cristo. Hoy yo quiero compartir un mensaje que he titulado ¿Cómo aquietar mis pensamientos? Pareció muy lindo que mi esposa leyó el pasaje de la ofrenda. Ya no sabía la base bíblica que yo iba a compartir, y quiero que lo volvamos a colocar. Y es Isaías capítulo 26, versículo 3 al 4, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Si usted puede resaltar, subrayar la palabra confianza. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Dos frases repetitivas ahí: confianza y concentración. ¿Confianza en quién y concentración en qué? Entonces dice la Escritura que quien confía en el Señor va a tener paz. Solo el que confía. El que concentra los pensamientos en el Señor va a tener tranquilidad, va a tener paz. Verso 4, hay una invitación: confíen siempre en el Señor, porque el Señor es Dios o es la roca eterna, dice el profeta Isaías. ¿Cómo
aquietar nuestros pensamientos? Todos luchamos y seguiremos luchando con pensamientos negativos que fueron construcciones traumáticas de nuestra infancia, nuestro círculo social, que comienza a hacer esa construcción que aceptamos nosotros. Entonces hoy, finalizando esta temática, la pregunta es: ¿qué pensamiento en estos momentos te tiene perturbado o perturbada? Quiero que lo piense en este momento, tráigalo a la mente. Se lo voy a decir otra vez. ¿Qué pensamiento te tiene perturbado? ¿Qué pensamiento te tiene perturbada? Piénselo, tráigalo en este momento. ¿Ya lo tiene? Otra vez, ¿qué pensamiento te ha tenido perturbado hasta el momento y no te deja tener paz? La otra pregunta es: ¿qué pensamientos no has podido aquietar de tu mente? Hay unas gomitas pequeñas, así como unas peloticas, que los niños juegan con ellas. Están en las maquinitas de esas de monedas de 500 pesos. Uno las saca y esas peloticas que rebotan de goma. Alguien decía que la mente es como una pelota de goma, es inquieta. De hecho, yo estoy predicando y usted está pensando en mil cosas menos en la palabra. No todos, pero algunos. Podemos estar pensando en qué vamos a hacer antes de salir. Está pensando en cualquier cosa menos en la palabra, porque la mente es inquieta. Entonces, ¿qué pensamiento usted no ha podido aquietar en su corazón? ¿O en qué momento siente que perdió el control de sus pensamientos? Puede hacer un recuerdo y decir: en este punto yo perdí el control de mis pensamientos. La otra es: ¿qué luchas con pensamientos e ideas irreales tienes en la mente en este momento? Muchos de nosotros batallamos con pensamientos que no son reales, solo son reales en nuestro ser interior y en nuestra mente. Hay gente que lidia con pensamientos, por ejemplo, como que me persiguen todo el tiempo, y es un pensamiento obsesivo. Yo ministré a una niña el miércoles. El Señor la hizo libre de un demonio y ella me dice: yo me encierro en la casa y siento que me están persiguiendo. Un sentimiento de persecución tiene su origen en un asidero espiritual, pero en un pensamiento irreal de que la van a perseguir para matarla. Otra gente comienza a tener ideas irreales, por ejemplo, como que me van a secuestrar, o van a secuestrar mis hijos, van a secuestrar mi esposo, y eso comienza a volverse un pensamiento tan inquieto en nosotros que hace que perdamos el control, los estribos, y nos domine la mente y esos pensamientos. ¿Qué pensamiento te tiene perturbado? ¿Qué pensamiento te tiene perturbada? Y yo creo que esta mañana, más que escuchar un mensaje bíblico, es pedirle al Espíritu Santo que Él traiga limpieza y reposo y aquiete nuestras mentes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar considerando la siguiente pregunta: ¿qué estás pensando equivocadamente de ti? Es muy importante. Esos pensamientos inquietantes pueden ser ideas acerca de ti mismo, y tú estás pensando no correctamente de ti, sino equivocadamente. Primera de Reyes, el capítulo 19, versículo 3, dice la palabra: él tuvo miedo. Está hablando de Elías. Y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, un árbol. Pidió morirse, un estado emocional decaído, y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Elías viene de una confrontación espiritual, de una guerra cuerpo a cuerpo, también de una guerra que se estaba enfrentando en el monte Carmelo acerca de seguir al Dios eterno o no seguirlo. Después de esta confrontación se levanta una mujer llamada Jezabel y él huye, termina escondiéndose y teniendo un pensamiento equivocado acerca de él. Él dice: yo no soy mejor que mis padres. O en el caso de Mefiboset, que lo dejaron caer cuando era un niño, quedó lisiado en los pies. Años más tarde, el rey David dice: ¿quién quedó en la casa de Saúl para hacerle misericordia? Mandan a traer a Mefiboset y él dice: pero ¿quién soy yo? No soy más que un perro muerto para estar delante del rey. Entonces a veces pensamos equivocadamente acerca de nosotros. Aquí el punto es
que si uno piensa tan equivocado de sí mismo, entonces ¿cómo esperar que los demás tengan un concepto un poco más correcto? Porque la batalla se libra en nuestra mente. Pensamos equivocados acerca de nosotros. Y quizás yo estoy esta mañana para decirte: tú no eres eso que has estado pensando durante tanto tiempo. Tú no eres eso a lo que le has prestado tanta atención. Y eso está haciendo que nuestra mente esté en turbulencia. Se conoce también como pensamientos negros, pensamientos oscuros o pensamientos intrusivos, o esos pensamientos perniciosos que nos hacen que quedemos anclados porque fortalecemos un pensamiento que, aunque nosotros físicamente no lo vemos, Pablo dice que es como una muralla en la mente, es una atadura, es una fortaleza. Y usted sabe que las fortalezas en la antigüedad, el símil que está haciendo San Pablo es claro para el pueblo griego. Entonces ellos tienen concepto de guerra, saben lo que es una muralla, y una muralla no se derriba fácilmente. Por eso Pablo tiene que hacer un planteamiento espiritual diciendo que la única forma de tumbar esa idea preconcebida tiene que ser con oración, o tiene que ser con armas espirituales. ¿Me siguen hasta el momento? Entonces pensamos equivocadamente acerca de nosotros y tenemos un pensamiento dominante. La otra pregunta es: ¿estás pensando equivocadamente de otras personas? ¿Cuánto nos pasa eso? A todos. Entonces hay que tener una diferencia entre el discernimiento espiritual y la suposición. Entonces es muy normal que en muchas ocasiones el Espíritu de Dios te guíe acerca de algo o de alguien. Entonces el Señor te muestra. Esto le pasa a las esposas: mi amor, no quiero que hagas este negocio con esta persona. Y usted dice: usted no me deja avanzar. Entonces luego él va a uno y hace el negocio, se cae el negocio, y la mujer le dice a uno: se lo dije. Entonces Dios puede mostrar, pero a veces estamos pensando continuamente de supuestos frente a otras personas y nos lleva a pensar siempre negativamente acerca de los demás. Usted llega a una reunión y está pensando que están hablando de usted. Usted no está en cierta reunión y piensa que están en contra de usted, porque hay una idea de suposición. La suposición solo existe en nuestras mentes, porque la suposición es irreal. Yo supongo de mi esposa supone de mí. Entonces, hasta que no haya conversación, no se puede derribar el estar pensando equivocadamente acerca de otras personas. Entonces eso nos lleva a etiquetar a los demás y al suponer incorrectamente del amor de las personas más cercanas nuestras. Alguien decía que el miedo a perder nos lleva a perder por suponer. Entonces, cuando estamos suponiendo siempre, nos va a llevar a una crisis y a un agitamiento mental. Anoche se me acercó una joven con su esposo, sus hijas, y comenzó a llorar desgarradamente. Y me decía: yo no me acepto, porque donde yo llego siento que me rechazan, que hablan mal de mí. Siempre me he considerado una mujer fea. Estaba con sus hijas y estaba en un trauma muy grande, y estaba suponiendo que toda la gente de la empresa en la que ella está no la quiere y la rechaza. Quizá ella está pensando equivocadamente acerca de ella, pero también está pensando equivocadamente acerca de los demás por medio de un planteamiento llamado suposición, y la lleva a una agitación mental y a una perturbación mental. Entonces tenemos que pensar cómo estoy pensando de mí y cómo estoy pensando de los demás. Así que el punto que se plantea de cómo calmar nuestros pensamientos es que hay que buscar un reformateo y una reprogramación mental para que el Señor haga su obra en nosotros. En la PNL, o la programación neurolingüística, lo que plantea es reprogramación de pensamientos e ideas por medio de repetición. Pero cuando venimos al Señor no solo es PNL. Nosotros venimos a ser renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento en las Escrituras. Las Escrituras hacen un reemplazo de los pensamientos. En los lóbulos frontales del cerebro está la llave del propio destino. Allí es donde se cocinan los proyectos y las decisiones que surgen de la interacción de más de 100 millones de neuronas, según los expertos, que tiene nuestro cerebro. 100 millones de neuronas.
Y esas 100 millones de neuronas, cuando se dejan de utilizar, se mueren, y las que se usan se van duplicando. A esto se le llama neuroplasticidad. En otras palabras, palabras más sencillas, el cerebro es como si fuese plastilina. Él se puede amoldar, se puede recuperar a una nueva manera de pensar. El campo clínico lo llama la neuroplasticidad, y es la manera en que nosotros podemos aumentar o disminuir el número de ramificaciones neuronales y sinapsis a partir del estímulo que le damos al cerebro. Entonces la pregunta es: ¿cómo aplica el aquietar mis pensamientos si no puedo acudir solo a la PNL, programación neurolingüística, si no puedo ir solamente a practicar yoga y tratar de trotar a las 5 de la mañana para tener paz, o poner esa musiquita que nos pusieron en el piano para que estemos tranquilos? No. ¿Cuál es la forma? ¿O tenemos que ir al Feng Shui, ir a encontrar armonía en la naturaleza? Pues hay gente que vive en la naturaleza, vive de manera ermitaña y no tiene paz en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que plantea San Pablo? Pablo plantea la neuroplasticidad desde la visión o la cosmovisión bíblica. ¿Dónde está eso? Vaya conmigo a la palabra, Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora, no me vaya a echar al marido de la casa, no es ese. Vamos a leerlo. Ahí la hermana lo abrazó, no lo suelto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. ¿Me siguen hasta el momento? Entonces, lo que Pablo plantea aquí es un reemplazo de un pensamiento por otro. Es la generación conductual que vamos a ver evidenciada por el reemplazo de pensamientos incorrectos para que nuestra mente sea aplacada en el Señor. Ese pensamiento lo continúa en el versículo 25 hasta el verso 32. Vamos a ver el cambio práctico que Pablo da allí. Desechando la mentira, airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más. Entonces, si usted ve, es un comportamiento, pero está dando la solución. Hay que hacerlo antónimo. El que hurtaba, no hurte más. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándose unos a los otros. Entonces, produciendo estos cambios mentales, lo que Pablo nos está mencionando, mostrando acá, es que vamos hacia la obtención de la mente de Cristo. Tenemos la mente carnal, tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos enseñados a comportarnos de una manera, eso generó ya en nosotros una manera de ser. Dicen los que saben, o para poder entender este concepto, es como si el cerebro tuviera líneas, conductos, zanjas, autopistas neuronales. El cerebro es muy perezoso, entonces él no está ejerciendo una fuerza para pensar algo nuevo, sino que se acostumbra a correr igual. Vamos a hacer el ejemplo. Esta tarima acá tiene unas ranuras, y es como si esta ranura yo la hiciera de aquí a la esquina y estuviese en una posición inclinada. Al poner agua, el agua va a correr por esa zanja. Entonces los pensamientos se acostumbran a correr de misma forma. Por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, la Biblia llama eso el viejo hombre. Y el planteamiento es despojarse de la manera antigua para vestirse de la nueva. ¿Me sigue hasta el momento? Pero entonces aquí viene algo nuevo. Juan capítulo 3. El milagro es mayor, porque Nicodemo se encuentra con Jesús, y Jesús le dice: para entrar y ver, dos cosas diferentes. Para entrar y para ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que el impacto se genera en el espíritu y se evidencia en el cerebro, o se evidencia en nuestra forma de vivir. Por eso, cuando usted comenzó a conocer del Señor, usted ya dice: yo pienso diferente a como pensaba antes, acerca del pecado, acerca del mundo, acerca de las prácticas del pasado. Esto se llama transformación de la mente, lo que la escritura llama también metanoia. Meta, más allá de la mente, nous, mente, transformación de la mente, más allá de la nous. Entonces comenzamos a pensar diferente. ¿Qué pensamiento hasta el día de hoy lo tienen inquieto, la tienen inquieta? Hay gente que la noche no puede dormir,
O comienza 11 de la noche a venir pensamientos de impureza, o piensan pensamientos de ruina, pensamientos de fracaso. Y hay gente que le da las 2, 3 de la mañana volteándose en la cama porque está siendo atormentado por un pensamiento obsesivo, oscuro, negro, intrusivo o pernicioso. Es un pensamiento que no deja que haya paz en nuestra vida. ¿Qué pensamiento te tiene dominado o dominada? Y ese pensamiento va a ser la evidencia de nuestro comportamiento. Entonces actuamos como pensamos, lo dice Salomón, luego se expresa en muchos libros de nuestro tiempo, pero somos el resultado del pensamiento. Quiero decirle de parte del Señor que usted es un instrumento escogido de Dios y que muchos de los pensamientos que hay en tu mente ha sido una mentira personal, una mentira implantada por el diablo y una mentira externa que ha penetrado tu corazón y tu mente y te está afectando la manera en que te ves y en la manera que te rodeas. Dios tiene un propósito grande contigo. Tú sí puedes hacerlo, tú sí puedes superarte. Hay un potencial hecho dentro de ti, nacido del Espíritu de Dios, para llevarte al propósito por el cual Él te manifestó en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pensamos equivocados de nosotros. Tenemos que identificar cuándo comenzó esos pensamientos negativos en nosotros, oscuros, contrarios, y que tiene la mente tan agitada. Hay gente que no se acepta a sí mismo. Eso es básico de la autoestima. Te miras en el espejo y dices: pero mire esa nariz que tengo yo, me estoy oliendo el pollo que están cocinando en la esquina. Mire estas orejas que tengo, hasta me dicen topollillo. Me escucho los chismes que están conversando por allá en Plaza Mayor. No, usted es un tesoro de Dios. Usted tiene que comenzar a mirarse al espejo y decir: soy la obra maestra de Dios. Tienes que comenzar a aceptarte a ti mismo, amarte a ti mismo, creer positivamente acerca de ti. Y cuando usted haga eso, entonces en el universo que Dios lo posicionó a usted, va a comenzar a ocurrir un milagro a su favor. La vida va a ser vista desde otro punto de vista, va a ser vista desde otro ángulo, porque usted ya se está aceptando a usted. San Pablo dice que nosotros somos hechura de Dios, y la palabra hechura es la palabra en el original poema. Poema es la palabra y es poema. Entonces usted es un poema de Dios en esta tierra. Cuando se mire en el espejo, diga: tengo la nariz más bella de esta tierra, tengo las orejas más lindas de esta tierra, soy un bombonazo de Dios, soy hechura de Dios, creado para buenas obras en este tiempo. Y créeme que algo va a comenzar a ocurrir acerca de usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, hermana, I love you. Hermana, usted es de Cartagena, ¿cierto? Ahí la veo bien. Entonces, cuando nosotros permitimos que esos pensamientos nos dominen, terminamos siendo esclavos de ellos. Identifiquen oración. Hay un hombre que se llama en la escritura Natán, y confronta a David con un tema que él no había superado, un pecado oculto que se comienza a profundizar tan fuerte en sus emociones que lo somatiza. Y luego él escribe un salmo que dice que entre tanto que él callaba, sus huesos se envejecían. Clínicamente, lo que estaba comenzando a padecer el rey David era una enfermedad de osteoporosis, una enfermedad de los huesos. Entonces él tiene que ir a la presencia de Dios, Salmo 51, y reconocer cuándo comenzó esa condición de desconexión con Dios. Es ahí cuando él dice: Señor, vuélveme el gozo de la salvación, restaura en mí la alegría de tu salvación. Hasta que él no se pone en esa comunión con Dios y en esa restauración del gozo de Dios, él no puede entrar en sanidad física ni puede reorganizar todo su exterior. Identifique en oración cómo aquietar sus pensamientos. Otro muy importante es: concentre su atención, concentre su mente y deleite en el Señor. Si usted va a un psicólogo, le va a decir que se madrugue a trotar a las 5 de la mañana, que se ponga una playlist que sea de naturaleza, que trote toda la mañana, que haga ejercicio, que vaya y se coma una papaya, que le pique una naranja, que tenga paz en la mañana. Dice la escritura: huye el impío sin que nadie lo persigue. La paz mental parte de una construcción de deleite en Dios, y por consecuencia va a venir paz. Se lo voy a plantear. Dice la escritura, el Salmo capítulo 37:4 dice:
Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos del corazón. Otra versión dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. La Dios habla hoy dice de este texto bíblico así: ama al Señor con ternura y Él cumplirá los deseos más profundos del corazón. Otra versión dice: disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que tu corazón le pidas a Él. Entonces, muchas de las angustias que tenemos es por la falta de confianza en Dios. Muchas de las perturbaciones mentales es porque tienen más fuerza otras voces exteriores que la voz del Señor. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Dígale al que está a su lado: no se me duerma, ya vamos a aterrizar el avión. Empújelo con toda confianza. Dice el pasaje en la traducción lenguaje actual: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía, mira aquí bien, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Todos verán con claridad que tú eres un justo y recto. Calla en la presencia de Dios y espera pacientemente que Él actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que tú puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios, ellos van a recibir van a recibir la tierra. Ojo a esto. El contexto del pasaje es que David se amarga porque hay gente que no era justa y estaba prosperando. Entonces él se enoja y el Señor le dice: quieto, apacigüe su mente, no se preocupe por ellos, yo me encargo de ellos. Usted descanse en mi presencia y no permita el enojo por causa de lo que ellos están viviendo. Yo soy el que doy la retribución. Tu mente necesita estar tranquila. Lo que le pasaba a David es que su mente estaba agitada con pensamientos oscuros que le estaban atormentando por causa de la prosperidad de otros. ¿Cómo puedo aquietar mis pensamientos? Uno puede escuchar esto como el ABC de la vida cristiana, como algo que yo sé, pero es ahí donde está el desafío, por medio de la palabra de Dios. La palabra dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar los pensamientos que tenemos por los pensamientos de Dios. ¿Qué pensamiento te está dominando? ¿Qué ansiedad te está dominando en este momento? Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de eso que tú estás pensando? ¿Qué dice la escritura? No, yo sé el texto. No. ¿Qué dice la palabra? Y hasta que no haya un reemplazo, naturalmente, clínicamente, no habrá neuroplasticidad. Espiritual y teológicamente hablando, no habrá transformación de la nous, no va a haber cambio mental si no permitimos que los pensamientos de Dios sean transformados en nosotros. Entonces yo quiero decirte de parte de Dios: has estado pensando, y yo he estado pensando equivocadamente acerca de mí, he estado pensando equivocadamente acerca de los demás, y necesito que mi mente sea renovada y transformada por el Señor. Lo malo que estás pensando que te va a pasar, no te va a pasar. Los pensamientos negativos que te están dominando, hoy el Señor quiere sacarlos. Puedes pensar positivamente. Hay dos opciones: negativa o pensativa o positivamente. Hoy yo lo desafío para que usted ponga su mirada, fije su mente en las cosas de arriba, como dice la palabra en Colosenses: piensen en las cosas de arriba. Piense como Dios piensa de usted. Dios cree más en usted que lo que usted cree en Dios. Dios tiene más propósitos y proyectos para usted de lo desistido y ansioso o ansiosa que usted pueda estar. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado conmigo. Aquieta tus pensamientos. La hija del pastor Jesse Duplantis, hace muchos años, cuando la vi una prédica de él en Enlace, muchos años, recuerdo esta historia. Dice que la niña mayor le pegaba mucho al niño. Entonces el papá le decía: tú no puedes estar pegándole a tu hermano. Cuando lleguen esos pensamientos, reprende al diablo y dile: cállate, diablo. Entonces la niña iba en el carro, el papá iba manejando, la niña iba atrás, iba con su hermano, y de un momento a otro el hermanito está molestando a la niña y la niña mete un grito: cállate, diablo. Y el papá frenó y le dijo: mi amor, ¿qué pasó? Y le dijo: es que el diablo me está diciendo que le quiebre la mano a mi hermanito.
Lo que hay que hacer con los pensamientos intrusivos, los pensamientos perniciosos, los pensamientos malos, es decirle: cállate y enmudece en el nombre de Jesús. Yo voy a escuchar lo que la palabra dice de mí. Yo soy lo que la palabra dice que soy, y puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer. ¿Cuántos pueden recibir eso? Vas a tener la lucha, yo voy a tener la lucha. O le creo la voz del diablo, creo la voz a mis traumas, o puedo hacer un reemplazo de la palabra en mi vida. ¿Cómo cambio mis pensamientos? Aléjese de personas, aléjese de cosas y de lugares que usted está sintiendo que lo están afectando a tal punto que lo están llevando a la depresión. Voy a poner ejemplo. Si usted está casado con una mujer o con un hombre que en vez de subirlo lo baja, no se puede soltar de ella. Ahí está usted. Van a tener que tener una conversación. Van a tener que sentarte y decirle: si tú quieres seguir casada conmigo, vas a seguir casada, porque ya no nos podemos separar. Nos casamos delante de Dios, hay un compromiso delante de Dios. Pero hasta hoy te permito que tú me sigas tratando como una basura en el matrimonio. Yo soy tu esposa o yo soy tu esposo. Tú me vas a dignificar y yo te voy a dignificar. No quiero palabras negativas en mi casa. Quiero que hablemos solo la palabra de Dios. Pero para esas conversaciones, a uno, los que estamos casados, sabe lo que toca hacer. Eso toca ir a invitar a la esposa por allá a un cafecito, poner música. No se ponga a hacerlo por la mañana en pantaloneta, con la camisa rota con la que duerme. No haga eso. Saque un espacio. Si es con ella. Si usted tiene un novio que la denigra, que la trata mal, que lo trata mal, esa persona no está contribuyendo a su sanidad mental. Entonces usted tiene que alejar a esa persona, tiene que alejar a esa novia, tiene que alejar a ese novio, porque te va a seguir afectando psicológica, espiritual y mentalmente. ¿Me estoy haciendo entender algo así? Si usted se siente en la empresa que el empleador lo trata mal, lo humilla, usted lo que tiene que hacer es, si tiene cómo ir a sostenerse económicamente, retírese de la empresa. Si no, aguante otro poquito más o venda tamales para que usted pueda soltarse de lo que lo está contaminando, la está contaminando. Tiene que separarse de lugares. Si usted tiene una tentación con el trago, con el juego, si usted tiene una tentación X, tiene que alejar el amigo o la amiga que lo invita y lo incita a beber, a tomar, a fumar. Tiene que separarse de eso porque te va a agitar mentalmente. Esta semana alguien me llama y me pide una consejería y me dice: es que yo tengo una empresa, una compañía, y siento que en el punto que estoy soy muy débil mentalmente, porque hablo con una persona que está mal y yo me voy tan mal para la casa y dentro hasta en depresión por los problemas de la otra persona. No logro conciliar paz mental. Entonces, si uno está en esa condición, te toca buscar ambientes favorables. Dice la escritura: no erréis, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres, para usted fortalecerse mentalmente. Ahora, no es una postura de ermitaño o ermitaña y aislarse como un monje, porque los monjes era una de las posturas que se hacía para la meditación y el crecimiento y fortalecimiento del yo interior. Pero el yo interior no se fortalece así, se fortalece en la selva, se fortalece en los desafíos, se fortalece en los problemas. Entonces, ¿qué toca hacer? Señor, ¿qué novia, qué novio me está afectando? Quiero ser claro, usted no puede decirle a su esposa: no voy a seguir contigo. El Señor me dijo: despójate del viejo hombre, y sencillamente no voy a seguir contigo, porque ese no es el diseño de Dios. Pero sí tienen que haber conversaciones en el cual la pareja llegue a un acuerdo. Yo no te voy a maldecir, yo no te voy a tratar mal, yo voy a respetarte como el hombre y el sacerdote de mi casa, pero tú me vas a respetar también como la esposa que Dios puso para caminar contigo. Y ese es el desafío. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra vez, ¿cuál es el pensamiento, para finalizar, que te está perturbando? Cree nuevos hábitos. Recuerde que solo la paz la encontramos en la palabra, punto y aparte. Haga lo que quiera, trote, corre, váyase hasta Copacabana trotando, devuélvase trotando, tómese 3 energizantes. La paz espiritual solo la da Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sea intencional en la vida cristiana para que tenga resultados.
Volvemos al tema de la neuroplasticidad. Genere nuevos hábitos. Si usted no tiene el hábito de congregarse, busque congregarse. Si usted no hace un discipulado, busque hacer un discipulado. Busque ir a un retiro espiritual. Busque que su vida espiritual sea intencional y no que sea circunstancial. Cuando hacemos que las cosas sean intencionales, ocurren. Si buscamos que sean circunstanciales, circunstancialmente puede pasar o no puede pasar. Y termino con un salmo que quiero desatar sobre la iglesia. Una pareja me busca antier, traen tres cartas, 3 hojas, y tienen una maldición de hechicería que la suegra le está haciendo a la nuera y le está haciendo al hijo. Entonces leo toda la carta y dice que les vaya mal, que se separen, los entierro, los consagro a las ánimas del purgatorio para que ellos se separen, para que les vaya mal, para que no tengan paz. Y uno lee eso y uno dice: esto lo hizo tu mamá, lo hizo la mamá. Entonces la muchacha estaba tan asustada y me dice: desde ahí yo no puedo dormir. Tengo ataques de pánico, tengo trastornos del sueño, estoy sufriendo insomnio. Veo a mi suegra y me pongo a temblar. Yo le dije a ella: pues la mía no me hace brujería, pero también tiemblo cuando la veo. Entonces, ¿qué hago? Y ella estaba tan preocupada, no sé qué hacer. ¿Cómo hago? Estaban llorando, estaba en una crisis existencial. Entonces, para aplacar esos pensamientos, yo le dije a ella: no solo es que yo ore por ti, es que tú tienes que ser intencional buscando al Señor. Entonces es ahí donde quiero declarar esta palabra sobre sus mentes, sobre mi mente y sobre la iglesia del camino. Cierre sus ojitos, levante sus manos. Señor, presento la vida de estos 130 espectadores que están en YouTube. Y presento, Señor, todos los que estamos aquí congregados esta mañana. Venimos delante de ti declarando que viene aquietamiento, se apaciguan nuestros pensamientos perturbadores, ansiosos, negativos, perniciosos, negros, oscuros, acatarsia, inmoralidad de la mente, pensamientos de venganza, de ira, de odio, sed insaciable por lo malo. Cual sea la situación, cállate, cállate mente, y escucha la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, desato sobre ti el Salmo 91 que dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso. A la sombra del Todopoderoso declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza de día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te van a tocar. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Por donde quiera que vayas, por donde quiera que te movilices, el ángel del Señor acampará a tu alrededor y te guardará. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor te dice este día: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les voy a responder. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré salvación. Padre, desatamos esta palabra de fe, desatamos esta palabra de confianza sobre la congregación, Señor, y todo pensamiento intrusivo suelte nuestras mentes, toda ansiedad,
Si usted puede decirle al Señor ahí en este momento: Padre, traigo delante de ti mis ansiedades. Y le puede decir a su mente: cállate, cállate. Identifique esos pensamientos negativos y dile: cállate, cállate, cállate. Solo acepto la voz de Dios en mí. ¿Y qué dice Dios de ti? Eres amado, eres perdonado, eres mi hijo, eres mi hija. Planes de bien tengo para contigo. Eso es lo que el Señor ve de ti. No te tortures más, no te latigues más, no te enjuicias más. Experimenta la gracia sanadora y experimenta la liberación que viene de parte de Dios cuando aceptas lo que Dios dice de ti. Y yo creo que tú estás pensando bien de ti en este momento. Y yo creo que tú estás activando la palabra de Dios en tu mente. Y yo creo que tú estás siendo fortalecido esta mañana con la palabra poderosa del Señor. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. ¿Para cuántos ha significado algo esta palabra esta mañana? Yo espero que hoy esto sea de bendición para usted. ¿Cuánto hace que estuviste en el médico? Hace 15 días estaba allá. ¿Por qué llegaste al médico? Bueno, primero que todo, buenas tardes, Dios los bendiga. También agradecerle a toda la iglesia que estuvo. Antes de agradecer, ahorita va a agradecer. ¿Por qué llegó al hospital usted? ¿Qué tenía? Yo me empecé a asfixiar. Entonces ya llegó la Emi y me dijo: ay, vámonos. Entonces me llevaron de una para allá y ya nos fuimos para urgencias. Cuando fuimos a urgencias me dijo, ahí mismo me hicieron un electro pues del corazón. Es que no, el corazón no es. Y me pasaron para tamizaje, no sé. Entonces allá llegó una señorita que yo le dije: ay, usted me va a dejar sin nariz. Cae y me saca la nariz haciéndome la prueba del COVID. Y yo: ay, yo no tengo eso. Y yo le decía: yo lo declaro, perdón, ahora que una palabra que Dios, la pastora que dijo, mi roca, yo me aferré de eso allá en la clínica, y todos los médicos que pasaban yo les decía lo mismo. Hermana, ella es su hija. Sí, y él es su nuero. Yerno. Es que, ay, mi yerno. Ay, y el que es que, ay, mi suegra. Ya voy a continuar con usted. Cuando llegaron al médico, ¿cuál fue el dictamen médico que te dieron a ti? Buenas tardes. Después de que la pasaron de urgencias, me llama mi tía y dice: la mamá se complicó, la vamos a llevar a la Cardioid en Prado Centro. Entonces una ambulancia la lleva allá. Yo no estaba con ella en ese momento, y cuando llega allá se le sube la presión y la doctora me recibe como: ¿tú sabes qué le pasó? Y yo le dije: no. ¿Ya viste la tomografía? Yo le dije: no. Y me dijo: tengo que ser sincera contigo, tu mamá está muy mal. Yo no veía estos pulmones así desde temporada COVID en pacientes terminales. Ya solicité una cama en UCI para entubarla y no nos había salido la cama, y ahí la trasladan al San Vicente, al UCI. Mire, un pensamiento externo, no es un pensamiento, es una realidad que ella está viviendo. ¿Y cuántas veces te dijeron que no había manera para que tu mamá salvara de esta situación? El doctor de UCI me dice: no sé la otra doctora que te dijo, pero yo te voy a poner más en la realidad. Puede ser un enema, una falla cardíaca o una infección, que es lo que creemos que esté muy avanzada. Todas van a entubar y muy probablemente a fallecer. ¿Tú estuviste en cuidados intensivos cuánto tiempo? 5 días me dejaron en la UCI. Entonces ya cuando me hicieron 5 pruebas de COVID, en todas partes que llegaba la prueba del COVID. ¿Cuántas? 5. 5. Y cuando tú estabas dormida, sedada, ¿qué pasó? Cuando yo estaba dormida, se me llegó algo, unas imágenes. La primera era todo negro, 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 como una callejón negro sin salida. Y fui pasando, a medida que iba pasando, fui viendo
señor que me dijo, te entrego 5 sobres negativos. De ahí volví, seguía. De ahí llegué, cuando iba llegando me dijo, te entrego estas 2 bolsitas, son 2 pulmones nuevos. ¿Y qué dijo el médico, la médico, cuando vio los pulmones nuevos? Sorprendidos porque no hubo necesidad de entubar y evolucionó, y luego todas las doctoras al final aplaudieron cuando salió de la UCI porque habían pocas probabilidades que saliera de allá. 5 exámenes que decían que ya no iba a salir, y en la visión vio 5 exámenes donde decía que ese dictamen no era como se lo habían dicho. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué ellos están acá? Porque hay muchas voces que te pueden estar hundiendo en este momento y te están diciendo te vas a morir o no vas a avanzar. Yo espero esta mañana haber sido un portavoz de Dios para ti. Espero haber bajado algo del corazón del Señor para que tú creas que el Señor no ha terminado contigo. Amén. Y entonces, bueno, y ya el último que me dio, porque uno escucha voces así malucas de la gente, ay, eso le dio a Julanita y que yo no sé qué. Y yo les decía a los médicos, y ellos, porque el día que me recibió en la UCI, me recibió un moreno alto con esos ojos así todos grandes, y él me miraba así, yo decía, ¿era este que está aquí sentado? Mírelo bien. No. Y yo le decía, y al otro día fui, que es que mire, ayer me estaba diciendo ladrón que iba a cobrar los 30 millones para ponerle la inyección. Y yo, ay no. Entonces en esa misma visión, ya cuando el médico pasaba, porque había uno que decía que me tenía que entubar, y yo le decía a ella que no, y que él me entubaba. Entonces yo le decía, Dios es mi roca, mi fortaleza, y lo mantenía así todos los que iban a la UCI. ¿Cómo está? Yo, muy bien, bendecida, estoy parada en la roca que es Dios. Cuando ya la última visión que me dio, me dijo, así una bolsita, ahí en la cama, es que aquí te entrego tu nieta, todavía no es el tiempo. Ah, bueno, téngala ahí en la bolsita mientras tanto, mientras los muchachos se deciden. Tan linda. Para la gloria a Dios. Y eso es una promesa ya, hermano, a trabajar. sí. Y todas mis compañeras, pues que no conocen de Dios, todas es que, ay, Márgara, pero ¿cómo? Oiga, su hija quedó aquí pero comprometida con toda la iglesia y con el muchacho. Yo quiero darle gracias al Señor por esto, y yo espero que este testimonio nos fortalezca. Amén. Fortalezca tu mente, fortalezca tu corazón, y salga de este lugar hoy como para comerse el mundo, porque el Señor está con usted, el Señor no lo ha abandonado. Hay grandes cosas de parte del Señor. Mente, aquíétate, mente, aquíétate en el nombre de Jesús. Vamos a terminar con esta adoración. Hay unas peticiones. A la entrada, ¿cuántos recibieron un barrilete? Me acaban de decir que estaba pasado, pero entonces nos disculpen. No. Estaban recibiendo un barrilete ustedes, un dulce que les dieron, y muchos de ustedes echaron aquí sus peticiones. Mire cómo está aquí esto. Entonces el Señor conoce sus peticiones. Amén. Lo segundo es, ¿cuánto se recogió en la ofrenda? 1.249.000 pesos para Igle Kids. Entonces se suma 1.240.000 más 800 en el primer servicio, 2 millones. Y se recogió hace 15 días, ¿cuánto? Casi 4 millones de pesos para empezar a pintar todo al frente y organizar el salón de los niños. Le vamos a mostrar fotos cuando quede hecho. ¿Listo? Padre, yo te doy gracias. Finalizamos, Señor, presentando delante de ti estas peticiones, que son también un clamor para cambiar la manera de pensar frente a lo que nos esté pasando. Oramos, Señor, que tú abras puertas, que cielos sean abiertos sobre
cada petición que mis hermanos han traído delante de ti. Desatamos, Señor, sobre cada petición que haya salud, sobre cada petición financiera que haya libertad financiera, sobre cada petición familiar que haya, Señor, respuesta de parte de ti. Declaramos tu palabra y no tenemos duda que nuestras oraciones suben delante de ti y que tienen respuesta. Te damos gracias por esta voz de aliento, por este llamado que tú nos haces para que nuestra mente encuentre reposo en tu presencia. Alma mía, bendice al Señor.